El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 6, del versículo 6 al 11. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra que Él es dueño de todo, hasta del día sábado, para hacer la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, que se manifiesta en grandezas, en sanación, en curación. Jesucristo vive y reina en todos los tiempos, pero sin embargo el hombre es necio de corazón. No quiere tener a Jesucristo todos los días de su vida como Jesucristo lo quiere para cada uno de nosotros. Bendiciones, hacer el bien, así como estos fariseos, pues que estaban siempre al tanto de lo que hacía Jesucristo. Pero Jesucristo conocía sus movimientos, su forma de ser, lo que tenían en su corazón. Tenían malos pensamientos. Veían en Jesús de qué manera hacerlo caer. Pero Jesucristo conocía sus intenciones. Jesucristo en estos tiempos también conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestras intenciones. Por más que nosotros día a día escuchamos la palabra de Jesucristo, pues nosotros somos muy necios, testarudos. Muchas veces queremos hacer más el mal que el bien. ¿Y a quién lo tienes hoy en tu corazón? O yo lo tengo a quién en mi corazón haciendo morada. O tú, ¿a quién lo tienes haciendo morada en tu corazón? Jesucristo siempre estará para nosotros, dispuestos a dar todo lo que hay en Él, es para entregarlo en bendiciones, no guardárselo, nada para sí mismo, porque sencillamente nos ama, pero no nuestro pecado. Jesucristo hoy nos dice que Él es dueño de los sábados. Sabía, dice, un hombre que tenía una mano paralizada. Pues Jesús había entrado un día sábado en la sinagoga y Él enseñaba. Jesucristo mismo enseñaba. Era un lugar donde se enseñaba, en las sinagogas, como en estos tiempos. En la Iglesia Santa, católica, se enseña. Siempre nosotros somos los duros de corazón, de no entender
lo que Jesucristo quiere para nosotros. Pues dice que había ese hombre de la mano paralizada, tenía una mano derecha paralizada. Y los maestros de la ley y los fariseos pues tenían siempre envidia de Jesucristo, lo que hacía Jesucristo, lo que sanaba Jesucristo, lo que mostraba Jesucristo con sabiduría, lo que ellos no podían tener. Era el Espíritu Santo que abundaba en Jesucristo. Los maestros de la ley y los fariseos no lo tenían. Por eso envidiaban a Jesucristo. Trataban de qué manera acusarlo para llevarlo. Pues en los maestros de la ley eran unos religiosos que sabían de leyes, así como los fariseos que también tenían envidia de Jesucristo, porque el pueblo le escuchaba a Jesucristo, porque hablaba con sabiduría y autoridad. Pues muchos lo seguían a Jesucristo para seguir escuchando, pues tenían dispuesto su tiempo, tenían un corazón dispuesto para escuchar y acoger a Jesucristo en su vida. ¿Cuántos de nosotros queremos acoger a Jesucristo? Muchas veces no queremos escuchar las santas misas que día a día, a través que nos regala Jesucristo para nuestra salvación de nuestras vidas, no queremos escuchar su palabra. Pues muchas veces damos tiempo a muchas cosas vanas del mundo. Nos damos tiempo incluso para hacer más el mal que hacer el bien. Por eso Jesucristo sabe que nosotros somos débiles, propensos a caer en el maligno. Pero nosotros no queremos escuchar la palabra de Jesucristo. Muchas veces hacemos daño al prójimo. Tratamos ocultamente, así como estos maestros de la ley y fariseos tienen oculto en su corazón hacer caer a gente inocente, a personas que tienen en un corazón que llevan las enseñanzas de Jesucristo. Hay muchos fariseos y maestros de la ley. Pues ¿cuántos hay? Porque Jesucristo viene a traer la salvación, viene a sanar. ¿Quién no quisiera quedar sano por un santo? ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo no vino en vano. Vino para demostrar todo su amor a la humanidad entera. Por eso nos envía su palabra día a día, para que nosotros estemos preparados y dispuestos a no caer en ese pecado de malas intenciones, de malos actos. Así como a Jesucristo, pues le tenían envidia. Estos maestros de la ley y fariseos, pues Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí, en medio. Y este hombre se levantó y permaneció de pie. ¿Cuántos de nosotros llevamos la palabra? Cuando somos misioneros, evangelizadores católicos, cuando son consagrados sacerdotes, obispos, llevan la palabra, y hay siempre gente que arrebata la palabra con sus actos malos. A veces nosotros nos indignamos de tantas injusticias, de tantas cosas malas que hay en este mundo. Pero no nos toca a nosotros hacer justicia con nuestra mano. Es a Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios Salvador. Él juzgará a vivos y a muertos. Jesucristo conoce nuestras intenciones, lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Muchas veces se ve en estos tiempos cuántos consagrados son perseguidos, asesinados, porque no desean
que la buena semilla que Jesucristo dejó en su palabra y con su poder de su palabra hace sanaciones, curaciones para nuestro corazón. No queremos que dé fruto. No queremos muchas veces escuchar la palabra, que es nuestra salvación para nuestra curación de todo nuestro ser. Destruimos muchas veces al prójimo. Entonces Jesús dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesucristo mismo te dice a mí, a ti y a cada uno de nosotros, nos dice, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿O salvar una vida o destruirla? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos haciendo el bien o el mal? ¿Qué estamos haciendo con la vida que nos ha regalado Jesucristo? Es para compartirla. Es para hacer el bien, no para hacer el daño. Por eso Jesucristo nos enseña cada día con su palabra, siendo el Hijo de Dios. Se hizo el humilde entre los más humildes y se acercaba al pueblo porque tenía mucha pena de mucha gente que venía hacia él. Gente enferma, de muchas enfermedades. Jesucristo tenía misericordia porque conocía su fe en ese hombre, en esa mujer. ¿Cuántos ha sanado Jesucristo y sigue sanando? Pero si tú tienes en tu corazón al maligno y no haces el bien, pues el Señor te dice que Él es dueño de todos los tiempos, hasta del día sábado, ya que los maestros de la ley y los fariseos guardaban un día sábado a su culto. Y Jesucristo vino a mostrarles que Él es el dueño hasta del día sábado, para hacer el bien, no el mal, de sanar, de curar y no dejar a un lado al enfermo. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, un día domingo no quiero ir, quiero descansar, no quiero escuchar la palabra de Dios? Y se quedan acurrucados. Pero cuando llega la semana, llega dificultades de la vida y no están preparados para enfrentar al maligno con un sacramento santo, con una confesión santa. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo el bien? ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo el mal? Jesucristo es el Dios, el Señor del sábado. Pues Jesucristo nos mirará si tenemos esos malos pensamientos como estos maestros de la ley y fariseos. Nos mirará así, como los miró en aquellos tiempos a los maestros de la ley y los fariseos. Puso su mirada sobre todos ellos y dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Los que hacen el mal, el daño, son servidores del maligno, son partidarios del maligno. Por eso se llenan de rabia, porque no alcanzan de hacer para el ungido el daño, porque Jesucristo protege a sus ungidos, a sus servidores, a sus consagrados, a sus predicadores, a sus misioneros. Ten más bien cuidado cuando pongas ojos de envidia
de hacer mal, de tener malos pensamientos contra un servidor de Jesucristo que hace el bien. Porque Jesucristo conoce tus intenciones, mis intenciones, lo que hay en nuestro corazón. Jesucristo es el Dios y el Señor de los sábados y de todos los tiempos para hacer el bien. Amén.